Bienvenido a nuestro programa sobre la misa, esta serie que trata de explicar con las partes de la misa, reflexionar, entenderlo mejor para aumentar nuestro amor y devoción y cariño con la palabra de Dios y con la misa que queremos celebrar cada 8 días. Soy el padre Daniel Gañón y en este programa vamos a mirar la primera gran parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. La misa en grandes rasgos se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Podemos hablar del altar de la palabra y el altar de la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo. Y voy a ir al ambón, y la idea de proclamar, no es de leer, es de proclamar con ganas, con devoción, con solemnidad, con seriedad, para que los lectores se preparen antemano. Y quiero solamente recordar lo que la palabra de Dios mismo dice. Muchos católicos no leen la Biblia, no saben que hay una indulgencia que ofrece la Iglesia a todos los que leen la Biblia diariamente por 15 minutos. Yo creo que parte de yo debo mi vocación como sacerdote, que mi familia diariamente leíamos la palabra de Dios, todos mis 5 hermanos, y meditamos con mis papás la palabra de Dios diariamente. Proverbios dice, el mandamiento de Dios es una lámpara y la enseñanza una luz. La corrección de que te enseña es un camino de vida, una lámpara, una luz, un camino de la vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de 2 filos, dice. Es una lámpara para mi camino. Recordamos el profeta que recibió la palabra de Dios y Dios dice al profeta, come. Dice, comí la palabra de Dios, me supo de miel, dulce. También dice Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Cómo vas a guardar los mandamientos si ni siquiera los escuchas? Llegas a la misa, te sientes y no estás activamente presente en la palabra de Dios. No estás deseando ser alimentado con este banquete que hemos dicho que de muchos platillos. En Josué dice, ten ánimo y cumple fielmente toda la ley del Señor. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Quieres éxito en tu vida? ¿Quieres lograr? No apartarse de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor, de la ley del Padre. Estoy leyendo algunos lecturas para animarnos con la palabra de Dios. Uno de los más bonitos, más claros es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar todo en el bien. Entonces, la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para servirnos, para guiarnos, para alimentarnos, para corregirnos, para consolarnos, para fortalecernos, para orientarnos. Y si yo estoy en la misa así, brazos cruzados, medio dormidos, medio poniendo atención, yo no estoy encontrando a Cristo, la palabra de Dios, la palabra que es eficaz, que hace lo que Dios lo entiende. No estoy dispuesto, no estoy abierto a recibir la palabra de Dios. Dice, la Escritura hace perfecto al hombre y lo deja preparado para cualquier buen trabajo. Qué bello, qué bonito que la palabra de Dios nos prepara, nos perfecciona. Por eso el Segundo Concilio Vaticano, como vimos en el primer programa, dice que en la misa encontramos a Cristo en la comunión, en el sacerdote, en la congregación y en la palabra proclamada. Bueno, mencionamos la vez pasada que los domingos las lecturas están divididos en 3 ciclos, A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas. Y así en 3 años, terminando el ciclo, ya habrás visto todos los evangelios. Y si uno se da cuenta que hay continuidad en cuanto a las lecturas en el tiempo ordinario.
comenzamos a Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3 y terminando Marcos 16. Así, hay continuidad de la semana pasada con la siguiente semana. La primera lectura generalmente es del Antiguo Testamento, de los profetas, del Torah, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después está el Salmo responsorial, que es un tipo de alabanza al Señor, como aprovechar para reflexionar sobre lo que acabo de escuchar, como mi respuesta, por eso se repite la antífona. La segunda lectura es del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo. Durante Pascua, la primera lectura no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, viene del Hechos de los Apóstoles, ya el comienzo de la iglesia con Pentecostés, lo que sucedió en la iglesia primitiva. Domingos dividido en A, B, C. Y entre semana, las misas de entre semana se divide entre año 1 y año 2. Entonces también entre semana hay variedad según el año. Es decir, que ciclo A, B, C, año 1 y año 2, en un curso de 3 años se lee casi totalmente la Biblia, completamente leemos y proclamamos la palabra de Dios en la misa. Me han dicho, y creo que en el primer programa comenté, que hay hermanos separados, ciertos grupos sectarios que dicen que la misa no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que los católicos no quieren la palabra de Dios, que la iglesia católica no quiere la palabra de Dios, que la misa no tiene nada que ver con la Biblia. Y vimos ciertos textos bíblicos que se dice en la misa, comenzando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ahora es claro, lo central, lo importante que es la palabra de Dios. Tan grande es la palabra de Dios para los católicos, tanta reverencia y tanta amor tenemos para la palabra de Dios, que en cada misa tenemos la primera lectura, el Salmo, segunda lectura, el Evangelio, y se proclama. ¿Cuánto amor tenemos para la palabra de Dios? Cuando llega el Evangelio, ¿qué hacemos? Nos paramos. El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, y hace un pequeño cruz encima de la Biblia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, o Lucas, o Juan, o Marcos. Después nos persignamos. 3 veces nos persignamos. A veces hay gente que no sabe qué es esto. Como se nota que nunca va a la misa. Es una boda y digo, el Señor está con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, y no sabe qué hacer. Lo que estamos haciendo en este momento es que la palabra de Dios esté en mi mente, para recordar, reflexionar, que se quede en mi mente, en mi pensamiento, que la palabra de Dios esté en mis labios, para proclamar, confesar la palabra, que la palabra de Dios esté en mi corazón, porque esta palabra penetra, transforma mi vida, que yo llegue a ser la palabra viva de Dios. No es hacer algún gesto en la cara, sino 3 cruces. El sacerdote encienza la palabra de Dios de vez en cuando en misas solemnes. Encienza, porque eso es también una manera de reverenciar, de reconocer. A Dios damos el incienso. A Dios, dice el Salmo, se levanta mi oración como incienso al cielo. Por eso incensamos el altar al comienzo de la misa, porque ahí Dios se va a manifestar, Jesucristo se va a manifestar, su cuerpo, su sangre. Incensamos la congregación, porque Dios está presente en su pueblo reunido en su nombre. Incensamos el sacerdote, porque Él actúa en el nombre de Cristo. Y incensamos la Biblia, el leccionario, la palabra de Dios, porque Dios está presente cuando proclamamos su palabra. Que esté en mi mente, en mis labios, en mi corazón. Y terminando dice, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una alabanza al Señor por su palabra que acabo de escuchar, me acaba de hablar. Cristo me reveló su voluntad, su ley. ¿Y qué hacemos después? Con amor y ternura, el sacerdote besa el Evangelio. Cuando se utiliza el Evangeliario, que es un libro grande, que solamente son los Evangelios, es más grande que
lo llevan en la misa, el diácono lo proclama. Después, ¿qué hace? El diácono lleva el Evangelio, porque el Evangelio es el libro más importante, porque es Jesucristo el centro de nuestra iglesia. Y después de leer el Evangelio nos paramos y hemos dicho, gloria a ti Señor Jesús, y se besó. Lleva el Evangelio al obispo y el obispo lo besa en una procesión con la cruz y con las dos velas. Y aquí las dos velas, porque la luz, la palabra es la luz que ilumina nuestro camino. Y cuando se ve el Papa celebrando la misa y llevan al Papa el evangeliario, el Papa lo besa, después ¿qué hace el Papa? Bendice el pueblo con la palabra de Dios. ¡Qué bonito! Toda esta riqueza de símbolos, de gestos, de aclamaciones, para mostrar lo importante, lo central que es la palabra de Dios para la iglesia. Es nuestra guía, nuestro alimento. Triste cuando uno llega tarde, cuando uno no escucha la primera lectura, la segunda lectura, cuando uno canta los salmos de alabanza al Señor, cuando uno participa en esta reverencia a la palabra de Dios, cuando uno está medio dormido. Quédate con nosotros, vamos a tratar la palabra aleluya. Quiero aprovechar este momento porque la palabra aleluya, ¿qué quiere decir? Los testigos de Jehová dicen que Dios se llama Jehová. ¿Qué hay que ver con esto? ¿Y qué quiere decir la palabra aleluya al fin y al cabo? Y no vamos a dar un sermón, que eso se queda con el sacerdote en cada misa, pero quédate con nosotros y seguimos alimentándonos con la misa, la riqueza de la Eucaristía. Ojalá que ya a estas alturas de nuestro programa, creo que estamos en el programa número 5, ya está aumentando en nosotros el amor, el fervor, la devoción, el ánimo hacia la Eucaristía. Quédate con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y estábamos mirando la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, esperando poder animar a todos los católicos que van a misa a llegar a tiempo con sed de la palabra de Dios, con el gozo de escuchar y encontrar a Jesucristo en su palabra proclamada. Los lectores que se animan a leer bien, a proclamar. Es muy bueno, voy a mencionar lo que en silencio, no que siempre se escucha a los que van a leer el Evangelio. Cuando hay un diácono que va a proclamar la palabra de Dios, se acerca al obispo o al sacerdote que preside, y el diácono que va a leer el Evangelio, solamente el diácono, el sacerdote y el obispo puede leer el Evangelio. El diácono llega al obispo, al sacerdote, inclina su cabeza y dice: Padre, dame tu bendición. ¿Qué es lo que dice el sacerdote como bendición al diácono? El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que anuncies dignamente su Evangelio. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ojalá que esta actitud de anunciar dignamente la palabra de Dios fuera en el corazón, en el pensamiento de todos los lectores. También el mismo sacerdote, antes de proclamar, yo estoy en el altar y estoy llegando al lambón, están cantando la aleluya, y la oración que decimos los sacerdotes es: purifica mi corazón en mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu Evangelio. Otra vez la palabra dignamente. En mi parroquia, cuando entrego el leccionario a los lectores, les digo: ustedes anuncian con solemnidad y dignamente la palabra de Dios. Terminando el Evangelio, el sacerdote dice en silencio, en voz baja: las palabras del Evangelio borran nuestros pecados. Cuando yo beso el Evangelio, la palabra de Dios borra nuestros pecados. Porque sí, la palabra de Dios es eficaz, como hemos visto en un programa. La palabra de Dios es eficaz. Se me olvidó mencionar, cuando estábamos hablando de la oración de la colecta, hace unos programas anteriores, cuando se termina Jesucristo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Hay una costumbre que se ha perdido
quizás entre algunos sacerdotes, basándonos en lo que dice San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, dice, ante el nombre de Jesús todos se arrodillan en los cielos y en la tierra y entre los muertos. Ante el nombre de Jesús todos se arrodillan. Entonces, no sé si se han visto, se han captado, un otro sacerdote que recuerda, yo también quiero hacerlo. Cuando menciona el nombre de Jesús, una pequeña inclinación al nombre de Jesús, una pequeña inclinación. Cuando digo su nombre, basándonos en Filipenses. Tú, Jesús, que viene contigo, Jesucristo, que viene una pequeña reverencia ante el nombre de Jesucristo. Invito a ustedes a hacerlo también. No tiene que ser solamente sacerdote. Al nombre de Jesús, todos se arrodillan. Por lo menos no nos arrodillamos, pero sí inclinamos la cabeza en una pequeña reverencia. Terminando la palabra de Dios, el sermón que reflexiona sobre la palabra de Dios, la homilía. Después viene el credo. El credo es nuestra respuesta a la palabra de Dios. Hemos escuchado. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Estamos de acuerdo. Dios nos ha hablado. Vamos a vivir su palabra. Vamos a vivir su ley. Vamos a cumplir sus mandatos. Amén. Eso es nuestra fe. Y hacemos el credo. Voy al altar para... El credo mismo es un catecismo compacto. Es todas nuestras creencias que en una oración. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Puede ser aburrido si uno no medita, no reflexiona todo lo que estoy diciendo. Pero este credo, estas enseñanzas, este evangelio compacto, este catecismo que proclamamos, que confesamos, que recibimos de nuestros papás, que viene de los apóstoles. ¿Qué es mi actitud hacia el credo? ¿Una oración monótona? ¿Una costumbre rutinaria? ¿O una profesión de fe? Recordar que este credo, muchos murieron por este credo. Mártires en la iglesia han renunciado su vida antes de renunciar su fe. Hay una parte donde, por lo menos durante el tiempo fuera de Navidad, cuando se inclina la cabeza, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. No veo que muchos católicos lo hacen, pero en esta parte del credo uno debe inclinar la cabeza y hacer una reverencia a partir de la palabra, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y repito, toda nuestra fe condensada en una oración de un minuto, si es mucho, comenzando con el Dios Padre, Creador, con Jesucristo, igual al Padre, toda una teología, toda una cristología para mostrar que Jesús es igual al Padre, ¿no? Como dicen los testigos de Jehová. Y hablando de los testigos de Jehová, les dije que iba a mencionar la palabra aleluya. ¿Qué quiere decir la palabra aleluya? Dice, aleluya, 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 antes de leer el Evangelio. La palabra aleluya, alel en hebreo, alel, que es alabar, alabar. Y alabar Yahvé, alabar a Yahweh, Yahvé. Aleluya, ya es una parte corta de la palabra del nombre de Dios. Entonces ya es corto por Yahvé, es como decir Vero, Verónica, o Dan, por Daniel. Es tomar la primera parte para decir todo. Aleluya, en otras palabras, es alabar a Yahvé, y alabar a Dios. Y es Yahvé, es su nombre, no es Jehová. Porque el mismo testigo de Jehová sabe que la palabra no es aleluya, aleluya. Qué chistoso sería un día escuchar el sacerdote decir aleluya, aleluya, aleluya. ¿Aleluya? Y dice, ¿G? ¿Qué es este G? El padre no sabe hablar bien español. Es claro que la palabra es aleluya. Es una palabra hebrea, pero es una palabra universal de todos los idiomas. Aleluya, no es aleluya Jehová. Aleluya, no es aleluya.
prueba que Jehová no es su nombre. Este nombre Jehová fue inventado por un sacerdote en el siglo XIII en Europa. Bueno, Dios Padre, Creador, Cristo que es igual al Padre, no como dicen los testigos de Jehová que Jesús es menos que Dios Padre, es una criatura. Él es luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús es engendrado, no es creado. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado. No, no fue creado, fue engendrado. Engendrado es diferente que crear. Engendrar es que surge siempre del Padre. Eternamente sale del Padre. No hay momento cuando Jesús no existe. Siempre saliendo del Padre, procediendo, se dice la palabra, procediendo del Padre, con el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. De la misma naturaleza del Padre. Todo eso para afirmar desde los primeros siglos de la iglesia, que Cristo es igual al Padre. Esto era para luchar contra los arianos, una herejía semejante a lo que dicen los testigos de Jehová hoy, que Jesús no es igual al Padre. Pero ya, luz de luz, Dios de Dios, de la misma naturaleza, Jesús es igual al del Padre, no es menor. ¿Amas tu fe? ¿Quieres profesar tu fe? ¿Quieres proclamar tu fe? ¿Por qué dices que el credo es aburrido? Cuando está rica con una enseñanza sobre mi fe en Cristo, igual al Padre, mi alabanza al Padre, que creo que Él es el creador, que no fue creado, el universo no fue creado por accidente, por solamente el Big Bang, la gran explosión, sino Dios es el creador de todo el cielo y la tierra. Habla de Jesucristo que no nació común y corriente, sino como de manera normal, sino fue concebido por obra del Espíritu Santo. María la Virgen se hizo hombre, fue crucificado por su Pilato, padeció, sepultado, resucitó, según lo que dice la Escritura. Está sentado al derecho del Padre, vendrá de nuevo con gloria para juzgarnos. Espíritu Santo, dador de vida. Se podría tomar una serie de 30 programas sobre el credo, cada frase rica con su enseñanza, llena de sabiduría. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, en esto estamos diferente a lo que dice la Iglesia Ortodoxa, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Nosotros decimos que procede del Padre y del Hijo. Es claro que Dios Padre es el origen de todo, pero también el Espíritu Santo procede de Jesucristo. Jesús dijo, recibe el Espíritu Santo. También surge de Jesucristo, procede de Jesucristo. La Iglesia, una, santa, católica y apostólica, las 4 marcas de la Iglesia, el bautismo, el perdón de los pecados, los muertos, la resurrección de los muertos, el mundo futuro. Todo esto es nuestro credo. Ya terminamos nuestro programa, vemos en el siguiente programa, ya llegamos al ofertorio. Gracias.